pues la celebración en la que se conmemoran los 200 años de la independencia de Colombia, ¿no? Entonces como un cumpleaños más de esta nación tan hermosa y no hay país tan hermoso y tan cultural como por ejemplo como Colombia, ¿no? Todo esto es cultura, esto es pasión. Claro, el hospital es uno de los más antiguos y es como historia también de nuestro país, el San Juan de Dios. Felipe V envió una cédula real donde daba la autorización para la construcción de un hospital acá en Bogotá. En todas esas primeras asentamientos españoles trajeron los médicos para que empezaran a atender a sus tropas, y luego a lo largo de todas las batallas pues sirvió como hospitales de guerra, todo en el periodo colonial y luego republicano. Y pues la historia del hospital siempre ha estado muy anclada a lo que ha sido el devenir de Colombia. El hospital inicialmente pues tenía un gran énfasis caritativo, era el hospital de los pobres, paupérrimos. Cuando se forma la Universidad Nacional y la Facultad de Medicina, ya en el siglo XIX, pues el hospital empieza a hacer una relación muy interesante de doble institucionalidad pública, en tanto su relación con el Ministerio Público y con el Ministerio de Educación. Y allí la tradición beneficente sigue de la mano con una tradición ya de la entrada de la medicina moderna al país. Acá se manejaban 5 estratos, se manejaba el A, que era el que no pagaba, el B, ya un poquito más arriba, el C, el A, B, C, D y E, que eran los ricos de este país, que eran los que venían acá cuando no habían en otras instituciones lo que ellos necesitaban hacerse. El Instituto Materno Infantil era la unidad ginecológica de aquí del hospital, pero más o menos sobre finales de los años 50 se decidió que la carrera décima iba a pasar por este sector, entonces necesitaban esos terrenos y simplemente rompieron. Entonces nos dividieron en dos, materno quedó arriba, nosotros quedamos abajo. Entonces la unidad materna quedó funcionalmente arriba y por cuestiones administrativas terminó siendo administrada independientemente de San Juan, pero somos lo mismo. Bueno, como yo estoy haciendo el recorrido, yo me los voy a llevar por otro lado diferente a donde los llevo siempre. El materno infantil era el que tenía servicios como alto riesgo, servicios como de investigación como la genética, de la reproducción in vitro, estudios del dolor pélvico. Eran estudios de un alto valor científico. En Don Torrey se inició la casita canguro porque acá venían bastantes maternas que las mamás tenían bebés prematuros. Aquí se vendían como unas fajas, se les colocaba a las mamás y se metían el bebé ahí. Entonces a medida que ella respiraba, el bebé lo iba ayudando y el calor, pero tenía que ser piel con piel. La mayoría eran prematuros. La mayoría, en su gran mayoría, y aquí había un profesor que únicamente le remitían de todo el país las mamás toxémicas, las mamás eclánticas, las mamás que tenían mucho compromiso con el glifosato, esos riesgos que utilizan para destruir la coca y todo eso. Entonces producían embarazos de altísimo riesgo porque le causaban malformaciones al bebé, y aquí hubo muchos bebecitos que llegaron malformados por ese fenómeno. Empecé en sala de partos, no tenía ninguna experiencia. Gracias al gran compañerismo y a la buena voluntad de todas, yo aprendí muy rápido a desempeñarme en esta área. Luego me pasaron al área de cirugía, donde tuvimos grandes experiencias y muy bonitas, pues se trataba de las cirugías maternas,
y cirugías pediátricas, que eran pues muy pocas las que se hacían en el país, puesto que los especialistas los teníamos nosotros. Podemos ver la magnitud de lo que había acá, de la importancia de este hospital. Además que venían gente de fuera del país, venían fuera de Ciudad de Bogotá, porque a este hospital de cuarto nivel atendía nacional e internacional. Aquí venían de San Andrés, indígenas y todo, entonces uno tenía varias culturas acá para atender. Nosotros logramos que saliera una ley que nombró al hospital Monumento Nacional y Patrimonio Cultural. La ley salió el 27 de febrero del 2002. Al nombrarnos Monumento Nacional, hay varias cosas que son de apuntar y que hay que tenerlas muy en cuenta. Primero, se nombra Monumento Nacional a Materno y a San Juan. Y se nombran Patrimonio Cultural al Instituto de Inmunología y a la Fundación San Juan de Dios. Se reafirman como hospitales universitarios. Se le da una responsabilidad al gobierno nacional por parte del Ministerio de lo que es Planeación Nacional, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Protección Social y el Ministerio de Cultura. O sea, 4 ministerios tienen obligación de velar que en sus presupuestos haya plata para el funcionamiento del hospital. Se da orden de que el hospital continúe funcionando para lo cual fue creado, es decir, para la atención de los pobres y necesitados y no para los ricos. Jugo y postre. El doctor Cruz es el que le dio la orden de quedarse ahí. Acá cuando yo entré a trabajar decían, no, pero usted para qué entra a trabajar allá si eso lo van a cerrar. Duramos así como unos 10 años que nos iban a cerrar, pero nosotros nunca creímos porque el hospital estaba boyante, estaba con harto trabajo. Pero con el auge del neoliberalismo, con la apertura económica, las políticas de ajuste estructural y finalmente en el 93 con la llegada de la Ley 100, el hospital empieza a sufrir su abatida más fuerte, porque esta estructura pública empieza a entrar en decaimiento. Colombia se convierte realmente en el laboratorio de experimentación de la política de privatización en salud a nivel mundial. Y entonces instituciones como esta empiezan a tener un legado muy pesado para la nueva concepción del Estado, en tanto que el Estado ya no va a ser el que directamente es responsable de la atención ni a los más pobres ni a la atención en salud, sino que todo esto va a ser delegado en unos aseguradores privados para que administren la salud. Entonces todo eso tiene que ver con todas las políticas internacionales, con todo lo que vinimos a ser afectados los colombianos, que vinieron a afectarse, y desafortunadamente empezaron a cerrar hospitales. Dentro de esos estaban el San Juan de Dios. Nos empezaron a pagar cada 4 meses un sueldo, empezaron a retenernos el sueldo de forma total o parcial. Pero nadie nos pasó una carta, nadie nos dio nada que dijera sus contratos están suspendidos. Ni nadie ha sacado hasta el momento una carta, tampoco una resolución que diga se cierra el Hospital San Juan de Dios, sino simplemente quitaron la luz y quedamos sin cómo trabajar. La liquidadora la nombró el señor gobernador de Cundinamarca, Pablo Ardila, el que estuvo preso harto tiempo. Entonces eso fue como un desastre que él hizo porque él no estaba facultado para nombrarla a ella. Ese nombramiento es ilegal. Esta señora nos liquida desde el 2000, nos desconoce el tiempo pasado. Es nuestro trabajo, nuestra pensión de toda una vida, para que la señora liquidadora no la niegue. Entonces, ¿qué pasa ahorita? Ellos ya están trabajando alternamente con la liquidación de nosotros. Ellos ya venían trabajando un proyecto por allá de Ciudad Salud. Ciudad Salud es un proyecto que ya lleva por lo menos una década de formación, que consiste básicamente en la articulación de todos los hospitales de esta zona del centro de Bogotá, a partir, digamos, de una
un consorcio, de una asociación buscando, digamos, establecer ahorros en costos de servicios y, digamos, renovar la infraestructura hospitalaria para ofrecer, digamos, servicios de alta complejidad a pacientes internacionales. Con la ley 100 todo mundo tenía que sálvese quien pueda y como pueda. Ahorita fue la salud la que llegó a este punto y ahorita empiezan con la educación, porque la educación ya vemos que la van a privatizar. Pero lo más interesante es que ese proceso de destrucción es un ejercicio violento para señalarle al resto de la población lo mal que está afianzarnos a ese pasado de una salud como derecho. Y las trabajadoras empiezan a encarnar eso y se convierte en un estigma, a tal punto que ellas son señaladas cuando van a buscar trabajo y les dicen que ellas son las trabajadoras problemáticas del San Juan y del Materno y que por tanto no se les da trabajo. Varias trabajadoras que nos relatan cómo las regañan, por ejemplo, por cargar a los bebés. En una sala de neonatos, en ningún protocolo de manejo clínico ni guía de atención está cargar bebés. Las EPS no se van a poner así, no tienen paciencia y como ellas son solo cliente. En cambio nosotros sí teníamos paciente. Aquí hubo un médico que se le ocurrió que los bebecitos que eran abandonados tenían que tener un poquito de calor de hogar, ¿sí? Entonces a muchas compañeras, a muchas enfermeras que trabajaron acá les autorizaron llevar los bebés para sus casas, ¿sí? Esos bebés abandonados. Entonces los niños tenían permiso de salir, estar compartiendo el hogar allá de la enfermera que se los llevaba y todo eso. Lo ubican a que solamente hay un conflicto laboral y que se pelea es por un conflicto laboral, pero resulta que el conflicto laboral es una de las partes de todo el conflicto. El otro conflicto es la parte de bienes, la parte de territorio, la parte de servicio, sobre todo, que no se puede perder una institución como esta, de 446 años que los completamos ahorita en octubre. Entonces nosotros queremos hacer ver que en este monumento nacional ha sido el más descuidado, ha sido donde está la carpa que es el conflicto laboral, y queremos hacer ver eso, que en medio de tanto conflicto laboral y siendo esto monumento nacional, el Estado lo tiene totalmente abandonado. Porque nosotros, por ejemplo, al ejército tiene prebendas, tiene salud, tiene vivienda, tiene educación, tiene descansos, tiene bonificaciones. Y el empleado de la salud jamás tendrá prebendas porque es el que le da vida al país y a los políticos y a la gente social. De la alta sociedad no le conviene el pobre, le conviene es que se muera. Yo conocí ese hospital y estuve ahí hospitalizado. ¿Qué le parecía? No, eso fue lo último. He hecho un hospital como ese, único en Sudamérica, era el único.